El niño sin hogar gritó al millonario: «No te subas al coche». Cuando el millonario supo por qué no debía subirse al coche, se quedó paralizado. Una mujer joven, con un abrigo caro, corría por el centro comercial. Su cabello estaba desordenado, su bolso estaba abierto y monedas, lápiz labial, servilletas caían al suelo de vez en cuando. Las personas que pasaban recogían sus cosas del suelo e intentaban llamarla, pero la mujer no se daba cuenta. Sus ojos se movían nerviosos de un lado a otro y constantemente gritaba el nombre de alguien. Mateo abrió los ojos con dificultad. A través de las rendijas de las cortinas, la luz solar débil se filtraba en la habitación. Su cuerpo estaba dolorido y roto. El niño recordó que ayer estuvo todo el día en la calle, caminando de un lado a otro. Ese era su trabajo: pedir dinero en una zona exclusiva, donde estaban las tiendas caras y donde los ricos venían a hacer sus compras. Allí, entre las boutiques y los restaurantes elegantes, pasaba la vida de Mateo. Desde que tenía memoria, el niño vivía en un viejo barracón de madera en las afueras de la ciudad. Mateo no conocía a sus padres ni sabía quiénes eran. Siempre le decían que era huérfano y que su padre y su madre habían muerto. «Alégrate de estar aquí, chico», escuchaba de los adultos. «Si no, ya no estarías en este mundo». Mateo les creía a esos dos hombres. Eran altos y fuertes, y ambos tenían barbas negras y espesas. El niño los consideraba sus hermanos, aunque sus apellidos eran diferentes: uno se llamaba señor Martínez y el otro señor García. Además de Mateo, en el barracón vivían otros chicos. Todos ellos eran más jóvenes que él y consideraban a los señores Martínez y García sus benefactores, intentando hacer todo lo que ellos les dijeran. Sin embargo, Mateo siempre se mantenía algo distante. Ni él mismo sabía por qué, pero no confiaba en esos dos hombres que lo llevaban a la ciudad a diario y por la noche lo alimentaban con la cena. En el barracón también vivían 2 o 3 ancianos. Tenían una entrada separada desde el otro lado. Normalmente, pasaban todo el tiempo en su habitación y solo uno de ellos salía por la mañana a tomar el sol, como él mismo decía. Su nombre era Sebastián, y para Mateo era la única persona en el mundo con quien podía hablar sinceramente. Sebastián siempre lo escuchaba con mucha atención y en sus ojos marrones con manchas brillaba una bondad y sabiduría. «Nunca te pongas triste por nada, muchacho», solía decir Sebastián. «La vida siempre pone las cosas en su lugar. Cada quien recibe lo que merece. Si tienes el corazón limpio, Mateo, seguro serás feliz». Estas palabras siempre apoyaban al niño cuando perdía la esperanza de que su vida alguna vez pudiera cambiar. En el fondo, Mateo creía que sus padres seguían vivos. A menudo los veía en sueños. Cuando despertaba, podía describir con todo detalle la casa donde vivía con su mamá y papá. Recordaba las pecas en las mejillas de su madre y lo que más amaba, el color azul claro. En esos momentos, los ojos de Mateo se llenaban de lágrimas. Sin embargo, intentaba contenerse porque no se podía llorar. Suspirando, Mateo se levantaba, se ponía su ropa vieja y esperaba a que algún adulto lo llevara a la ciudad. Así pasaban los días hasta que ocurrió un incidente. El conocido millonario Gustavo Torres estaba sentado junto a la ventana de su cafetería favorita, hojeando la prensa matutina mientras disfrutaba de una taza de espresso fuerte. Era su ritual invariable. Así empezaba cada mañana, incluso si tenía asuntos urgentes. El hombre pensaba que cualquier tarea, por difícil que fuera, se resolvía mejor si empezaba la mañana de forma correcta. Correcta para Gustavo significaba tranquila y sin prisas. Se despertaba muy temprano, se duchaba, se vestía y caminaba hasta su cafetería. Él pensaba en este lugar como su lugar, porque allí tomaba café todas las mañanas desde hacía más de una década. Todos lo conocían y lo atendían sin hacerle preguntas. A Gustavo realmente le gustaba la paz matutina por encima de todo. Tomando un sorbo, dejó el periódico a un lado y cogió una revista de moda recién salida.
No le interesaban los eventos sociales, pero en esas revistas a menudo hablaban de él, así que las hojeaba de vez en cuando. En la portada vio a una joven hermosa en un vestido de encaje con un elegante collar de oro en el cuello. Gustavo no sabía quién era, pero algo en su mirada le hizo leer el título. La famosa actriz Felipa Castro regresa a su país, decía el encabezado. Gustavo miró nuevamente la fotografía de la joven mujer. ¿Qué fue lo que le llamó tanto la atención? A sus 40 años, había visto muchas bellezas y no pensaba que fuera a estudiar tanto a una actriz desconocida de la portada. Pasaron unos momentos más antes de que Gustavo se diera cuenta de que lo que le atraía eran los ojos de Felipa. No era porque brillaran con un tono inusual de azul, probablemente sea solo un filtro, pensó Gustavo. Era algo más. En los ojos de Felipa brillaba una tristeza genuina que los hacía verdaderamente hermosos. Esta mujer no es una cualquiera, pensó el millonario. Parece que ha vivido mucho. Sin darse cuenta de lo que hacía, Gustavo encontró el artículo sobre Felipa Castro y comenzó a leer. Hace unos años, Felipa abandonó el país por razones desconocidas. Según nuestras fuentes, desde entonces no ha trabajado en películas ni en el escenario, rechazando propuestas. Esta semana, Felipa regresa a su país. Se dice que participará en una película del famoso director, aunque esa información aún no ha sido confirmada, leyó Gustavo. Pasó algunos momentos mirando la foto de Felipa y luego, al darse cuenta, dejó el café a medio beber y el dinero sobre la mesa, tomó su maletín y salió de la cafetería. Ese día Gustavo tenía varias reuniones, una presentación y una visita a la tienda, pues necesitaba un traje nuevo para un evento benéfico que se llevaría a cabo en un par de semanas. Su conductor, Rodrigo, maniobraba hábilmente entre el tráfico, esquivando los embotellamientos y llevando a Gustavo al lugar más cercano. Los negocios se resolvían muy rápidamente y el millonario estaba contento con su día. Solo falta elegir el traje, pensó, sentándose nuevamente en el asiento trasero del coche. Y pasar por la oficina para presentar el nuevo proyecto a los socios. El conductor lo dejó en la zona donde Gustavo solía comprar su ropa. El hombre salió del coche, tomando por costumbre su maletín con los documentos. No se dio cuenta de que olvidó algo hasta que subió al ascensor de vidrio hacia el piso donde estaba su departamento favorito de moda masculina y femenina. Bueno, no voy a regresar, tengo poco tiempo, pensó Gustavo. En la tienda, los amables asistentes lo recibieron de inmediato y le ayudaron a elegir un par de trajes adecuados. Los llevaron al probador, donde el hombre rápidamente decidió cuál elegir. Se decidió por un traje claro, con una fina línea apenas visible. Perfecto, sonrió satisfecho al espejo. Pagó el traje, acordando que se lo enviaran a su casa, y se dirigió al ascensor. Cuando salió del centro comercial, un niño pobre con ropa gastada se le acercó y le pidió dinero. «Tengo mucha hambre, señor», susurró. «Por favor, no me ignore». Gustavo se detuvo, frunciendo el ceño. Rara vez caminaba por las calles, generalmente se movía por la ciudad en coche. Así que los encuentros con mendigos y personas sin hogar eran poco frecuentes para él. Ahora, frente a él, estaba un niño, y Gustavo supo al instante que no tenía padres y que lo obligaban a pedir dinero. «Vamos, te compraré un hot dog», dijo suavemente. «Pero me gustaría mucho que dejaras de pedir dinero en la calle». El niño lo miró sin entender. «Claro, no puede hacer lo que le estoy pidiendo», pensó Gustavo con amargura. Si lo hace, perdería su último refugio. Se acercaron al puesto de comida callejera y el millonario le pidió al vendedor que le preparara una docena de hot dogs. «Uno ahora, los demás envuélvelos para llevar, por favor». El vendedor, un hombre bajo y fornido, asintió y, guiñándole un ojo al niño, empezó a preparar los hot dogs. Mientras tanto, Gustavo se giró hacia su pequeño acompañante. «Escucha, dime, ¿dónde vives?», dijo en voz baja. El niño parpadeó y se encogió de hombros en silencio. «Claro, no sabe».
Seguro lo traen en coche, pensó Gustavo. El vendedor le dio al niño un hot dog envuelto en una servilleta y una bolsa de papel y mencionó el precio. Gustavo asintió, dejó su maletín sobre el banco cerca del puesto y comenzó a contar el dinero. Cuando levantó la vista, ya no estaba el niño cerca. Se ha escapado, pensó Gustavo. Miró el reloj y se asustó. Solo quedaban 15 minutos para la presentación en la oficina. El millonario rápidamente buscó el coche en el que lo esperaba Rodrigo y corrió hacia él. Su maletín con los documentos seguía sobre el banco. Mateo, ¿cómo estás? ¿Vas a comer un hot dog? Oyó el niño el grito de Juan, el viejo, cuando pasó de nuevo. No tengo hambre, respondió educadamente. Y tu amigo acaba de llevarse una buena cantidad, dijo Juan alegremente. ¿Miguelito? No sé cómo se llama. El más flaco de ustedes, respondió el vendedor con una risa. Un rico se apiadó y le compró una docena de hot dogs. Ojalá engorde un poco. Mateo sonrió. Miguelito siempre tenía hambre. Ojalá que por fin se llene, dijo el niño. Se iba a sentar en el banco junto al vendedor para descansar las piernas cansadas, cuando de repente vio el pequeño maletín negro sobre la banca. ¿Qué es esto? Se sorprendió el niño. ¿Alguien lo ha perdido? El vendedor giró la cabeza hacia él. Ah, debe ser del tal rico. Compró los hot dogs y luego se fue como si lo picara un alacrán. Ni se acordó de su maletín. Mateo tomó el maletín con las manos y lo puso sobre sus rodillas. El material con el que estaba hecho le pareció muy agradable al tacto. Seguro que es caro, pensó Mateo. Ábrelo, mira qué hay, sugirió el vendedor. A lo mejor hay 1.000.000. Te haces rico al instante. Mateo siguió el consejo y abrió el maletín. Dentro había unos papeles aburridos. ¿Quizás el dinero está abajo?, dijo el vendedor, ligeramente decepcionado. Mateo comenzó a levantar los papeles, pero no encontró dinero. En cambio, encontró un pequeño rectángulo de cartón negro en el que con letras doradas estaba impreso un nombre y un número de teléfono. Gustavo Torres, leyó el niño, tartamudeando. Mateo no era muy bueno leyendo. Solo sabía leer por sílabas, ya que nunca había ido a la escuela. El viejo Sebastián le había enseñado lo básico usando recortes de periódicos viejos en lugar de un libro de texto. Gustavo Torres, repitió pensativo el vendedor. ¿Dónde he oído ese nombre antes? Mateo no respondió. Estaba pensando. Probablemente estos sean documentos muy importantes para Gustavo Torres. Debo devolvérselos, pensó el niño. Miró de nuevo las letras doradas, luego los números. Necesito llamar y decirle a Gustavo Torres que tengo su maletín, proclamó solemnemente el niño. El vendedor asintió. Correcto. Y debes pedirle dinero por haber encontrado su cosa, añadió. Mateo se encogió de hombros. Le devolveré el maletín sin más, dijo. El vendedor no podía creer lo que oía. ¿Estás loco? Ese hombre es muy rico. Lo he visto con mis propios ojos. Tienes que pedirle dinero. Él no lo va a notar y tú podrás comprarte algo. Mateo suspiró. Claro, le gustaría comprar un juguete en una de las tiendas que veía a través de las puertas de cristal de los centros comerciales. Pero el niño sabía que, incluso si Gustavo Torres le daba dinero, el señor García o el señor Castro se lo quitarían. Y el juguete también. Lo venderán al día siguiente, pensó con amargura Mateo. Necesito un teléfono, le dijo al vendedor. Voy a llamar a Gustavo Torres. Quizás este maletín sea muy importante para él. Mateo no sabía cuánta razón tenía. El maletín era realmente crucial para Gustavo. Ya había entrado en su oficina, llegando tarde a la presentación por 2 minutos, lo cual para él era absolutamente inaceptable,
cuando de repente se dio cuenta de que había perdido todos sus documentos importantes y la memoria USB con su presentación. ¿Cómo pude?, pensó el hombre. Se disculpó con los socios, salió rápidamente de la oficina y volvió al coche. Olvidé el maletín. Necesito regresar al centro comercial lo antes posible, dijo rápidamente a Rodrigo. Él asintió en silencio y arrancó el motor. Cuando ya estaban a medio camino hacia el destino, el teléfono de Gustavo sonó en su bolsillo. ¿Es Gustavo Torres?, escuchó una vocecita de niño. Sí, soy yo, respondió el millonario, nervioso. El maletín está conmigo. ¿Lo tienes tú?, preguntó Gustavo. Sí, respondió el niño. ¿Cómo te llamas? Mateo. Mateo, espérame cerca del puesto de hot dogs, ¿está bien? Llegaré en 5 minutos. Está bien, señor Torres, respondió el niño y cortó la llamada. Cuando Gustavo llegó al centro comercial, vio al niño con grandes ojos azules esperándolo en el banco, abrazando el maletín contra su pecho. Hola, Mateo, dijo Gustavo, acercándose. Gracias por llamarme. ¿Está seguro de que es usted Gustavo Torres?, respondió el niño con desconfianza. Sí, soy yo, sonrió el hombre. Buscó en su bolsillo y sacó una tarjeta de visita. Mateo sonrió al ver el rectángulo negro con letras doradas. Le creo, asintió. Se levantó y le entregó el maletín. Gustavo le dio las gracias al niño. Y yo te reconocí, intervino Juan. Eres el millonario famoso. Incluso han hablado de ti en los periódicos. Gustavo miró al vendedor y asintió en silencio. Dale dinero a Mateo, continuó el vendedor de hot dogs. Él no lo pedirá por sí mismo. Gustavo miró pensativo a Mateo. Si le doy dinero, se lo quitarán, pensó. Tengo una mejor idea, dijo Gustavo en voz alta. Metió la mano en su bolsillo del pecho y le ofreció a Mateo un bolígrafo de oro. El niño lo tomó y comenzó a examinarlo. En el bolígrafo estaban grabados su nombre y apellido. Muchas gracias, susurró Mateo, guardando el bolígrafo en su bolsillo. Si alguna vez necesitas mi ayuda, llámame, dijo Gustavo, y sonriendo cálidamente al niño, se dirigió hacia el coche. Mateo lo miró por un momento y luego sintió que alguien lo tiraba del brazo. Se dio la vuelta y vio a Miguelito, que le extendía un hot dog. Gracias, pequeño, le agradeció Mateo. Masticando pensativamente el hot dog, comenzó a reflexionar sobre algo. ¿Sabes qué, Miguelito?, dijo después de un momento. El pequeño lo miró fijamente. No le cuentes a nadie sobre los hot dogs ni el hombre rico, ¿vale?, pidió Mateo. Miguelito asintió en silencio, limpiándose la nariz con su manita sucia. El resto del día pasó como de costumbre. Por la tarde, el señor García pasó a recoger a los chicos. Bueno, chicos, ¿cómo les fue hoy?, preguntó en voz alta. El señor García siempre hablaba como si todos fueran sordos. Mateo hizo una mueca. Habría preferido estar en silencio. Todo como siempre, murmuró, echando un vistazo a Miguelito y soltando un suspiro de alivio. En el coche, el pequeño se quedó dormido al instante, acurrucado en el asiento trasero. Al parecer, estaba muy cansado por el día. No hay noticias, buena noticia, gritó el señor García y de repente comenzó a reírse como si hubiera dicho algo gracioso. Miguelito se movió incómodamente. Quiero otro hot dog, murmuró, aún medio dormido. Mateo mordió su labio. ¿Quién te está comprando hot dogs? ¿No será el viejo Juan quien se dio un lujo?, dijo el señor García, sin apartar la vista del camino. El hombre rico, respondió Miguelito con voz somnolienta. ¿Quién será ese?, preguntó el hombre, echándole una rápida mirada a Mateo. Él solo se encogió de hombros. Soñó, respondió con indiferencia.
Eso no es cierto, chilló Miguelito con un tono caprichoso. Mateo tuvo ganas de darle un golpe en la cabeza, pero se contuvo. Ya sabía que no podía confiar en él, pensó amargamente el niño. Vamos, Mateo, cuéntame todo, rápido, insistió el señor García. Un hombre rico salió de la tienda, Miguelito le pidió dinero, pero no le dio ni una moneda. En cambio, le compró un hot dog. Eso es todo. No, compró 12 hot dogs, corrigió Miguelito. Vaya parlanchín, pensó Mateo, enojado. No sabes contar, gruñó Mateo, levantando el puño en señal de advertencia. No está mal, murmuró el señor García, lanzando otra mirada a Mateo. ¿Y a ti qué te compró? Nada, respondió Mateo con calma. ¿Y por qué estás tan tenso?, insistió el señor García. Mejor hubiera venido el señor Martínez a recogernos, pensó Mateo con tristeza. Él ni siquiera habría hablado con nosotros. ¿No hablas?, preguntó el hombre con tono amenazante. No tengo nada que decir, mintió Mateo, sonrojándose. Nunca aprendió a mentir bien. Ya veo, sonrió el señor García. Pues cuando lleguemos, los registraré a los dos. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Mateo. Encontrará el bolígrafo y la tarjeta, pensó. El niño comenzó a desesperarse, tratando de pensar en un lugar donde esconder el regalo de Gustavo para que el señor García no lo viera. Tal vez en un calcetín, pensaba Mateo. Pero, ¿cómo hacerlo sin que el hombre lo notara? Mateo veía que él lo observaba con el rabillo del ojo y no se atrevió a moverse. Desafortunadamente, ya se acercaban al lugar donde estaba el barracón. El señor García apagó el motor. «Bajen, chicos», gritó. Mateo y Miguelito comenzaron a salir torpemente del coche. Antes de bajar, el niño logró esconder el bolígrafo y la tarjeta entre los asientos. El señor García empezó a registrar a los chicos. Encontró una moneda en el bolsillo de Miguelito y se la quitó. Miguelito comenzó a llorar y corrió hacia el barracón. El señor García continuó registrando a Mateo. Los bolsillos del niño estaban completamente vacíos. Las cejas del hombre se levantaron. ¿No me has ocultado nada? ¿Lo has dado todo?, preguntó. Mateo asintió. No te creo, exclamó el señor García. Todos los chicos me mienten. ¿Y tú también? Mateo se quedó en silencio. Solo no mires hacia el coche, solo no mires hacia el coche, pensaba una y otra vez, pero no pudo evitar echar un vistazo rápido al asiento trasero. Eso no pasó desapercibido para el hombre. Ajá, has escondido algo, exclamó victorioso, y se lanzó hacia el coche. No, no hay nada ahí, gritó Mateo desesperado, pero ya era tarde. El hombre había metido la mano en el asiento trasero. Un segundo después, encontró el tesoro de Mateo. ¿Qué es esto?, se sorprendió. Mateo quería abalanzarse sobre él, gritarle y morderlo, pero se quedó en silencio. Gustavo Torres, leyó en voz alta el señor García, acercando el bolígrafo dorado a sus ojos. Luego miró la tarjeta. Aquí también pone Gustavo Torres. Lee peor que yo, pensó Mateo con malicia. ¿Quién es este?, preguntó el hombre, pero Mateo solo se encogió de hombros. En el umbral del barracón apareció el señor Martínez. ¿Qué hacen ahí parados? Quiero ir a casa, dijo con tono molesto. Ahora te toca a ti hacer turno. Lo recuerdo, murmuró el señor García. Oye, Mateo hizo unas conexiones interesantes. ¿Sabes quién es Gustavo Torres? Ese nombre me suena mucho. Los ojos del señor Martínez se abrieron de par en par. ¿Qué? Gustavo Torres. Es un millonario famoso. Hablan de él en los periódicos y revistas. ¿De verdad? No creía el señor García. Un tipo así no va a ir a tiendas.
¿O me equivoco? ¿Y qué? ¿Crees que todo les aparece por arte de magia? Claro que sí van. El señor García le mostró al compañero el bolígrafo y la tarjeta. Este silbó. A ver, Mateo, cuéntame, ¿cómo lo conociste? Preguntó el señor Martínez con voz fingidamente amable. No hay nada que contar, respondió Mateo, casi llorando. Es mejor no decir nada, pensó para sí mismo. Escucha, no se va a abrir, dijo el señor García, escupiendo de forma despectiva. Llamaré a Juan, asintió el señor Martínez. A él le gusta hablar. Mateo se estremeció. El hombre tenía razón, el vendedor de hot dogs amaba contar chismes. Les contará todo, pensó Mateo con desesperación. Bajó la cabeza y se dirigió a su habitación. Allí, los otros chicos se quedaron callados. ¿Qué pasó, Mateo?, preguntó uno de ellos. Aún nada. Nada bueno, respondió Mateo con amargura. Miró a Miguelito con reproche, pero no le dijo nada. Sin embargo, con solo esa mirada, Miguelito se tumbó en la cama, hundiendo la cabeza en la almohada y volvió a llorar. 10 minutos después, el señor García asomó a la habitación. Mateo, sal. El niño ya estaba preparado para esto. Caminó tras el hombre hasta la habitación donde había un sofá y una cama cubierta con una manta a cuadros. Allí vivían los tutores de los niños. Siéntate, dijo el señor García. Mateo se sentó en el borde de una silla junto a la pared. Entonces, le devolviste su maletín a ese millonario, pero no pediste nada a cambio, ¿es eso?, preguntó con énfasis el señor Martínez. Mateo asintió. ¿Y no te parece un poco injusto?, preguntó el señor García. Es increíblemente rico. Si te hubiera dado algo de dinero, no se habría empobrecido. Mateo volvió a asentir. Sabemos que no lo pensaste en ese momento, dijo el señor Martínez con suavidad. Pero siempre hay una segunda oportunidad. Sí, interrumpió el señor García. Ahora vamos a llamarlo al número que está en la tarjeta y le pedirás ayuda. Un poco de dinero para comida, añadió con tono suave el señor Martínez. Mateo tragó saliva. Pero, ya me regaló un bolígrafo. Los hombres se miraron impacientes. Claro, te lo regaló. Pero el favor que le hiciste tiene más valor, dijo el señor Martínez. Mucho más valor, añadió el señor García. Sacó su teléfono móvil y comenzó a marcar el número. Mateo se sintió muy avergonzado. No quiero pedirle nada a Gustavo Torres. No es justo, pensaba. Sin embargo, tuvo que tomar el teléfono que le extendió el señor García. Sí. Escuchó la voz suave de Gustavo. Señor Torres, murmuró casi inaudiblemente. No te escucho, habla más alto, dijo el millonario. Señor Torres. Soy yo, dijo Mateo, aclarando su garganta. Mateo. Sí, susurró Mateo, odiándose a sí mismo. ¿Pasa algo?, preguntó preocupado Gustavo. El señor Martínez hizo un gesto con la mano hacia el fajo de billetes que había sacado de su bolsillo. Necesito dinero, pronunció Mateo con dificultad. Hubo un largo silencio. Mañana al mediodía estaré en el mismo lugar, dijo Gustavo. Espérame en el banco. La llamada se cortó. Mateo entregó el teléfono al señor García. Ahora ve a tu habitación, dijo satisfecho el señor Martínez. La cena está cerca. Mateo se levantó y, con las piernas temblorosas, fue a su cuarto. Se sentía avergonzado y, por alguna razón, asustado. Al día siguiente, cerca del mediodía, Gustavo Torres salió de la oficina con un paquete de billetes en su bolsillo. Sospechaba que el niño había pedido ayuda no por su propia voluntad, pero pensó que lo más sensato sería averiguarlo en persona. A la hora acordada, el millonario llegó al lugar y vio de inmediato la figura solitaria de Mateo en el banco.
A Gustavo le pareció que el niño temblaba, como si tuviera frío. Parece que tiene miedo, pensó Gustavo. De repente, sintió que alguien lo observaba fijamente. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Si nos están vigilando, lo hacen con mucha habilidad, pensó el hombre. Se acercó al banco y se sentó junto al niño. Hola, Mateo, dijo tranquilamente. El niño asintió en silencio. Gustavo notó que Mateo escondía algo en su mano cerrada, pero no dijo nada. ¿Necesitas mi ayuda?, preguntó. Mateo asintió. De la manera más discreta posible, abrió la palma de su mano. En ella había un trozo de papel con 3 palabras escritas: nos están vigilando. Lo sabía, pensó Gustavo. No sabía qué hacer en esta situación, pero quería ayudar al niño. Sacó el paquete de billetes de su bolsillo. Toma, dijo. Mateo miró al hombre con los ojos llenos de lágrimas. Todo va a estar bien, dijo suavemente Gustavo, mirando al niño. Mateo asintió y tomó el dinero. Sé que en realidad no necesitas esto, continuó el hombre. Pero por ahora no puedo hacer más por ti, Mateo. Sin embargo, recuerda que no te he olvidado. Voy a averiguar cómo hacer para que seas feliz y que ya no tengas que pasar tus días en la calle. Con estas palabras, Gustavo se levantó del banco y se dirigió al coche. Mateo lo miró alejarse, sintiendo esperanza y gratitud. Cuando el coche de Gustavo comenzó a moverse y desapareció entre el tráfico, los tutores de Mateo se acercaron a él. Dame el dinero, chico, dijo brusco el señor García. Mateo le entregó el paquete de billetes. El señor García silbó. No está mal, dijo. El señor Martínez miró por encima de su hombro. Bastante bien, asintió. Pero podemos conseguir más. ¿Cómo?, preguntó sorprendido el señor García. Mateo se tensó, esperando la respuesta. El señor Martínez dudó un momento, como si estuviera pensando, luego dijo: he memorizado su coche y anotado el número de matrícula. Tengo un plan que podría hacernos ricos. Siempre supe que tenías la cabeza bien puesta, comentó aprobatoriamente el señor García y, como era su costumbre, soltó una carcajada que resonó por toda la calle. Los transeúntes lo miraron sorprendidos, pero a él no le importó. Mateo se encogió, como si quisiera hundirse en el suelo. Parece que Gustavo Torres está en peligro serio. Tengo que advertirle de alguna manera, pensó el niño. Miró a Juan, quien estaba asando salchichas para los hot dogs. Podría pedirle el teléfono otra vez, pero no se le puede confiar, decidió Mateo. Además, no recuerdo el número de Gustavo y me quitaron su tarjeta. Quédate quieto, Mateo, le gritó el señor García. Ve a trabajar. El niño se levantó obedientemente del banco y se dirigió al centro comercial. Miraba con atención a los transeúntes, como si buscara en ellos una manera de escapar. Un coche caro llegó a uno de los centros comerciales. De él salió una mujer joven. Mateo nunca la había visto antes en ese lugar. Aunque claramente era rica, su vestimenta era elegante pero discreta y su rostro estaba cubierto por un sombrero de ala ancha. El niño fijó su mirada en el bolso de la mujer, que era de color azul cielo. La mujer desapareció dentro del centro comercial y Mateo suspiró. De repente, se sintió triste y solo. Pasó una semana y todo seguía igual, pero Mateo no podía relajarse ni vivir como antes. Sentía que esto era solo la calma antes de la tormenta. El señor Martínez caminaba pensativo, claramente ideando un plan en su mente. «Hey, chico, esto no va», le dijo el señor García. «Así no tendrás fuerzas para trabajar». Pero Mateo no podía hacer nada. Todos esos días vivió como si estuviera sentado sobre un barril de pólvora, a punto de estallar.
Solo las conversaciones con el viejo Sebastián lo tranquilizaban un poco. Finalmente, ocurrió lo que temía. Después de otro día difícil en la calle, el niño estaba en su habitación con un libro en las manos. La puerta se abrió y entró el señor García. «Mateo, nos eres muy útil», dijo con tono inusualmente bajo, pero su voz hizo que el corazón de Mateo latiera con más fuerza. El niño se levantó en silencio y siguió al hombre. En la habitación de los cuidadores, el señor Martínez le extendió el teléfono. «Llama a Gustavo Torres», dijo sin más preámbulos. Estaba concentrado, como un pescador esperando que el pez muerda el anzuelo. «¿Para qué?», preguntó Mateo, fingiendo no entender. «Ya me dio dinero». «Dile que necesitas ayuda de nuevo», dijo impacientemente el señor García. «Pero se va a enojar», intentó ganar tiempo Mateo. «Es una persona ocupada y...» «Llama», lo interrumpió bruscamente el señor Martínez. Se notaba que estaba nervioso. El señor García le extendió la tarjeta negra de Gustavo. Mateo, con las manos temblorosas, marcó el número. Gustavo respondió al segundo timbre. «Mateo, ¿eres tú?». Escuchó la voz tranquila de Gustavo y tuvo ganas de colgar de inmediato. «Sí, señor Torres», respondió el niño en voz baja. «¿Qué ha pasado?». Mateo quería gritar, pero bajo la mirada fija de los dos hombres no podía moverse. Yo necesito otra vez su ayuda», dijo con dificultad. Casi estaba llorando. «Está bien, nos vemos mañana en el mismo lugar a la misma hora», dijo Gustavo Torres y colgó. En la habitación hubo unos segundos de silencio. Picó el anzuelo. Exhaló finalmente el señor Martínez. «Parece que tuvimos suerte», asintió el señor García. Las piernas de Mateo temblaron. No sabía en qué consistía el plan del señor Martínez, pero estaba seguro de que no quería tener nada que ver con él. «Qué mal se siente en el alma», pensó Mateo. A la mañana siguiente, subió al coche con el mismo pensamiento. Esta vez ambos hombres lo llevaban a la ciudad. Sus ojos brillaban mientras intercambiaban breves comentarios. Mateo miraba indiferente por la ventana, rezando en silencio para que el tiempo se detuviera o para que tuvieran un accidente. «Me están usando como carnada», pensaba amargamente el niño. «Y soy incapaz de cambiar nada». Gustavo Torres se despertó temprano. No sabía que lo había despertado, quizás algún presentimiento. Sin embargo, no podía entender qué quería decirle. Recordó que ese día tenía que hacer otra presentación y también encontrarse con el niño. Ya había consultado con su abogado sobre la situación de Mateo, y este no le dio ninguna esperanza. «No podemos hacer nada», recordó Gustavo las palabras del abogado. «El niño está claramente bajo la tutela de alguien, y no pueden simplemente llevarlo con ustedes». «Pero está sufriendo», replicó el millonario. «Lo obligan a ir por las calles pidiendo limosna». «Lo entiendo, pero no podemos probarlo». «¿Y si grabamos todo en video?», preguntó Gustavo. «Probablemente esto no sirva de nada», dijo el abogado, moviendo la cabeza. «De todos modos, encontraré una forma de ayudarlo», dijo el millonario. Gustavo se dio una ducha, se vistió y salió de su casa. Se dirigió a su cafetería favorita, sabiendo que si se saltaba su ritual matutino, todo el día iría mal. Al entrar, asintió al barista y se sentó en una mesa junto a la ventana. El joven camarero comenzó a preparar un espresso. Gustavo se sumergió en sus pensamientos y no notó cuando la puerta se abrió nuevamente y una joven mujer entró en la cafetería. «Buenos días», la saludó el barista. «Un capuchino con canela, por favor», escuchó Gustavo una voz melodiosa y agradable que lo hizo volver a la realidad y volverse hacia la fuente de esa voz. No podía creer lo que veía. La voz que había llamado su atención pertenecía a la misma mujer de la portada que había estado observando hace poco más de una semana. ¿Cómo se llamaba esta actriz? Intentó recordar Gustavo. Ah, sí,
Felipa Castro, qué coincidencia. Felipa se sentó en la mesa contigua, mirando pensativamente por la ventana. Gustavo notó que sus ojos realmente tenían ese tono inusual de azul. Felipa echó una mirada distraída hacia Gustavo, y él le sonrió. Las comisuras de los labios de la joven se elevaron un poco, pero sus ojos seguían tristes, como si hubiera olvidado cómo alegrarse. En ese momento, el teléfono de Gustavo sonó. Sacó el móvil de su bolsillo y respondió. «Sí, Mateo». Con el rabillo del ojo, Gustavo notó que Felipa se sobresaltó y lo miró fijamente. Sin embargo, no le dio mucha importancia. El hombre trataba de entender lo que le decía el niño, ya que la conexión era intermitente y solo le llegaban fragmentos de palabras. «Mateo, espera en el banco, como habíamos acordado. Estaré allí pronto». Con estas palabras, Gustavo colgó y, asintiendo educadamente a la joven, salió apresurado de la cafetería. No se dio cuenta de que Felipa lo observó durante un largo rato, con una expresión triste, y luego se limpió una lágrima de la mejilla. Mateo se movía inquieto en el banco duro. Estaba tan asustado que sentía náuseas. Finalmente, vio el coche familiar acercándose al estacionamiento y vio a Gustavo salir rápidamente del vehículo. Sin saber por qué, al ver al hombre, Mateo sintió un poco de calma. Gustavo se acercaba rápidamente al banco. «¿Qué ha pasado, pequeño? Parece que te han visto un fantasma», exclamó, levantando las manos. Mateo, nervioso, no podía decir palabra. «Le pedirás que te compre ropa nueva», escuchó la voz del señor Martínez en su mente. «Tu chaqueta te queda pequeña, tus pantalones están desgarrados y tus zapatos están a punto de romperse». Todo esto era cierto, pero antes a nadie le había importado. Ahora, el mal estado de la ropa de Mateo formaba parte del plan. Mateo abrió la boca para decir lo que el señor Martínez le había enseñado, pero no pudo. El niño lamió sus labios secos. «Vamos, Mateo», lo alentó Gustavo. Pero el niño seguía en silencio. Miró de reojo el viejo roble, detrás del cual se encontraba el señor García. El hombre lo miraba fijamente. «Debo hacer lo que me dijeron», pensó Mateo. «Si no, será peor». Tomó la mano de Gustavo y lo tiró hacia el centro comercial. El hombre lo siguió sin preguntar. «¿Qué pasa, Mateo? ¿Por qué entramos aquí?», preguntó, confundido. «¿Quieres un juguete?». Mateo negó con la cabeza y comenzó a mirar a su alrededor. Nunca había entrado antes. «Tal vez te da vergüenza», adivinó Gustavo. «Voy a comprar algo para ti. Y también necesitas ropa». Mateo negó con la cabeza, pero el hombre ya se había dirigido al departamento de niños. Pensaba que Mateo lo seguiría, pero el niño se quedó quieto. «Vamos». Lo llamó Gustavo, y Mateo, con desgana, lo siguió. Gustavo le compró un set de construcción, una chaqueta nueva, unos pantalones y unas zapatillas. La cajera puso todo en una bolsa grande y colorida y se la entregó a Mateo. El niño nunca había sostenido algo como eso. Por un momento se olvidó de sus preocupaciones. «Ahora tengo jeans de verdad», pensó, sin creer lo que le estaba pasando. Antes, el niño usaba pantalones viejos, desgastados, con parches en muchos lugares. Cuando salieron del centro comercial, Mateo le dio las gracias a Gustavo con todo su corazón. El hombre sonrió y le acarició la cabeza. «Eres un niño maravilloso, Mateo. Si pudiera, te adoptaría». «¿De verdad?», se sorprendió el niño. No podía creer lo que oía. ¿Un hombre como Gustavo quería adoptarlo? Mateo se olvidó por completo del miedo reciente. Gustavo se disculpó, diciendo que tenía que irse a trabajar. «Siempre estaré disponible, Mateo», le recordó. Con estas palabras, se dirigió hacia el coche. Mateo lo miró hasta que el coche arrancó. Cuando abrió la puerta trasera, el niño sintió una extraña sensación.
Corrió detrás de Gustavo, sin entender lo que estaba pasando, pero con la sensación de que el hombre estaba en peligro. «No te subas al coche», gritó el niño con todas sus fuerzas. Al escuchar esto, Gustavo se detuvo. «¿Qué pasa, Mateo?», preguntó, sorprendido. Al principio, el niño no sabía qué hacer. Sentía que algo no estaba bien, pero no podía entender qué. Sin embargo, cuando miró el asiento delantero del coche, vio la figura corpulenta de alguien conocido al volante. «El señor García», pensó Mateo. «Tu conductor», gritó. «Se ha ido». Gustavo frunció el ceño y, abriendo la puerta del conductor, se encontró con la sonrisa maliciosa de un desconocido. «¿Dónde está Rodrigo?», preguntó el millonario, con voz firme. «¿Y quién eres tú?». El señor García rápidamente abrió la puerta del otro lado y salió corriendo. «Quisieron secuestrarte», dedujo Mateo. Gustavo palideció. «¿Quiénes son estos tipos?», exclamó furioso. «¿Y dónde está mi conductor?». «Son mis tutores», confesó Mateo, mirando al suelo. «Llevaron mucho tiempo planeando algo. Y me hicieron participar. Probablemente engañaron a tu conductor para robar tu coche junto contigo». «¡Qué horror! Pobre niño», dijo Gustavo, sacudiendo la cabeza con compasión. «Ahora no se escaparán de la justicia. Voy a llamar a la policía». Pasaron algunos días. Ahora Mateo vivía en la casa de Gustavo Torres. El conductor del millonario fue encontrado atado en el sótano de un centro comercial. Estaba bien, pero muy asustado. El señor García y el señor Martínez fueron arrestados. Los ancianos fueron llevados a una casa de retiro, patrocinada por Gustavo Torres, y los niños fueron temporalmente trasladados a un hogar de niños, donde se les asignó una habitación privada. Mateo escuchó cómo Gustavo le decía por teléfono que probablemente no eran huérfanos. Tipos como García y Martínez secuestran niños y luego los llevan lejos del lugar del crimen. A menudo, incluso a otras ciudades. Los visten con ropa pobre y los obligan a pedir limosna. «Entonces, tengo esperanza de que mis padres estén vivos», pensó Mateo. Esta idea lo llenó de alegría y fuerzas. «Mateo», llamó Gustavo, terminando una llamada telefónica. El niño salió de la mesa donde estaba dibujando y se acercó al hombre. «Mañana por la noche habrá un evento benéfico importante. Estoy invitado y quiero que me acompañes». Mateo se sorprendió. «¿Yo? Pero no tengo traje. He oído que en los eventos sociales todos van muy elegantes». Gustavo asintió. «Es cierto. Vamos a ir a la tienda y te compraré un traje». Cumplió su palabra. Al día siguiente, cerca de la tarde, Gustavo y Mateo se vistieron con trajes y se dirigieron al evento. El niño nunca había visto tanta gente elegante reunida en un solo lugar. Todo a su alrededor brillaba, le ofrecían bocados y dulces, y en el escenario tocaba música en vivo. Mateo estaba feliz. Su vida había cambiado tan drásticamente en solo unos días. Y sabía que Gustavo cumpliría otra de sus promesas. Seguramente lo adoptaría. El niño corrió en busca de otro dulce, cuando de repente, su mirada fue atraída por un destello de color azul cielo entre la multitud. Apareció brevemente y luego desapareció. Mateo se detuvo, como clavado en el suelo. ¿Qué era eso? Empezó a abrirse paso entre la gente que charlaba alegremente hasta que vio a una mujer joven y hermosa con un vestido azul cielo. Se acercó a una de las sillas y se sentó. Sus ojos, de un azul intenso, eran tristes, y en sus mejillas, Mateo notó una lluvia de pecas. «Se parece tanto a la mamá de mi sueño», pensó el niño. Se quedó quieto, sin saber qué hacer. En ese momento, Gustavo se acercó a la mujer. Hizo una ligera inclinación y le besó la mano galantemente. Mateo notó que la mujer se había puesto un poco pálida.
Comenzaron a hablar de algo y el rostro de la mujer se volvió aún más triste. De repente, Gustavo miró a su alrededor, como buscando a alguien. Al ver a Mateo, le hizo una seña con la mano. Las piernas de Mateo lo llevaron directamente hacia él. «Aquí está, mi pequeño amigo», dijo Gustavo alegremente cuando el niño se acercó. «Se llama Mateo». La joven mujer lo miró fijamente, como si quisiera leer su rostro. «Mateo», susurró con voz temblorosa. El niño miró sus ojos azules y sintió calor, como si finalmente hubiera encontrado un hogar. Usted se parece tanto a mi mamá», susurró casi sin voz. «Mateo», repitió la mujer, y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Te reconozco. Eres mi hijo, al que perdí hace muchos años». Mateo no podía creer lo que oía. «¿Mamá? ¿Eres realmente tú?» «Felipa, ¿estás segura?», preguntó Gustavo, palideciendo de emoción. La joven mujer le echó una rápida mirada a Gustavo, luego tocó un medallón en su pecho y lo abrió. «Aquí está la foto de Mateo que siempre llevo conmigo», susurró ella. Gustavo se inclinó más cerca para ver mejor. «Este niño es igualito a Mateo», exclamó el hombre. Todavía sin creerlo, Felipa abrió sus brazos. «Mateo, ven aquí. Abrázame». El niño corrió hacia los brazos de su madre. No tenía la menor duda de que Felipa era su madre. «Te veía tan a menudo en mis sueños, mamá», susurró él. «Yo también, querido. Cada día», respondió la mujer. Mateo de repente se apartó y la miró a los ojos. «Pero, ¿qué pasó, mamá? ¿Por qué crecí lejos de ti? Cuando eras muy pequeño, fuimos al centro comercial», comenzó a contar Felipa, sollozando. Las palabras le costaban, pero siguió. «Ahí te perdí. Seguramente te secuestraron. Corrí por todo el centro comercial durante todo el día, pero no pude encontrarte. Luego llamé a la policía, pero no pudieron ayudarme. Dijeron que probablemente te habían llevado a otra ciudad». «Mamá», las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Mateo. «Tu padre me culpó de ser una mala madre y me dejó. Te quería tanto. ¿Dónde está ahora? Llámalo, dile que me encontré». Felipa lloró aún más fuerte. «Perdóname, hijo. Ya no está con nosotros. Tu padre no soportó la pérdida y comenzó a beber». «¿Está muerto?», preguntó Mateo horrorizado. Felipa asintió en silencio. Mateo se abrazó más fuerte a su madre. «Qué triste», susurró él. «No pude seguir actuando en películas. Al principio intenté encontrarte. Viajé por varias ciudades, recorrí las calles y vi a cada niño sin hogar y te vi en todos ellos. Luego me desesperé y me fui al extranjero para tratar de olvidar mi dolor. Pero no pude. Cada noche te veía en mis sueños. Y ahora el destino se ha apiadado de mí. Finalmente te encontré. Y yo te encontré, mamá. Nadie más nos separará», respondió Mateo. Al día siguiente, el niño se mudó a la casa de Felipa, una lujosa mansión. Resultó ser la misma que él veía en sus sueños. Se sentía algo triste por dejar a Gustavo, pero él prometió visitarlo a menudo y, como siempre, cumplió su palabra. Mateo, su madre y Gustavo pasaron mucho tiempo juntos, y al cabo de un año, el hombre le pidió a Felipa su mano. Mateo finalmente volvió a tener una familia.